vamos ahora hasta Austria, donde el partido ultraderechista fundado por nazis, el FPÖ, ha sido el más votado en las elecciones legislativas. Bueno, es el signo de los tiempos en Europa. El avance de la extrema derecha es una realidad. De alguna manera han sido convalidados por la Unión Europea. No hay que olvidar que esa misma Comisión Europea, en la hay un miembro del partido de Meloni, que es un partido heredero directo del fascismo. En el día a día vemos cómo los nazis, ya presuman en redes sociales, son factores que nos dice que las cosas no se están haciendo bien, es decir, que luego... Bueno, fijaros, vamos a empezar, luego vamos a terminar con, ya sabéis que cada vez la presencia de nazis, no esto que decimos facha, no, nazi, neonazi, fascista, como lo queréis llamar, cada vez, bueno, pues el blanqueamiento, ¿no? Y el recorrido que llevamos los últimos años de blanqueamiento de ciertos discursos, bueno, pues digamos que le pavimenta la entrada triunfal a nivel global de grupos ya no de derecha ni de ultraderecha, sino grupos neonazis, en este caso en Austria, precisamente el país de origen de Hitler. Bueno, pues la ultraderecha, que está fundada, el partido este concreto, por un nazi, gana en Austria para convertir al país en fortaleza contra la inmigración. Ya sabéis que este discurso, bueno, pues el hecho, ¿no?, de que quienes lideran las plataformas digitales y los medios de comunicación principales pues le den bombo y que estén, bueno, pues continuamente potenciados, hace que, bueno, pues lo que veíamos aquí en España, en el CIS ha avanzado desde antes del verano, después del verano, de la posición 9 a la posición número 1, en preocupación, pero que luego cuando le preguntan qué es lo que te afecta a ti directamente, está en el quinto puesto, ¿no? Es bueno, claro, pues los estímulos que tenemos alrededor. El partido es el FPÖ de Herbert Kickl, que ha logrado el 30% de los votos, aunque no es probable que forme gobierno por las dificultades de encontrar socios por su discurso xenófobo. Bueno, esto es una tendencia, ¿no?, que estamos viendo y que, bueno, pues vamos a ver ciertas referencias. Justamente Pablo Iglesias hablaba en la radio pública, hablaba de ciertos precedentes que, bueno, que los de centro, el extremo centro como Macron, pues al final tiene un discurso, pero a la hora de la verdad los hechos pues dicen otra cosa, ¿no? Lo de el cordón sanitario y todas estas cosas, mucho de retórica, pero poco de hechos, ¿no? Bueno, es el signo de los tiempos en Europa. El avance de la extrema derecha es una realidad y además, bueno, de alguna manera han sido convalidados por la Unión Europea. No hay que olvidar que esa misma Comisión Europea, en la que el PSOE ha sentado a una de sus vicepresidentas, hay un miembro del partido de Meloni, que es un partido heredero directo del fascismo. El partido Fratelli d'Italia viene directamente de Alleanza Nazionale y del movimiento social italiano, que fundaron Almirante, un discípulo de Mussolini, y los fascistas que sobrevivieron a la derrota. Claro, esto está normalizado en la Unión Europea. O sea, la misma Unión Europea que puso todas las dificultades del mundo a Syriza en Grecia, la misma Unión Europea que muchas veces se coloca en contra de la posibilidad de que partidos de izquierdas puedan estar en el gobierno. Lo acabamos de ver en el caso de Francia, donde gana las elecciones el nuevo Frente Popular, liderado por Mélenchon y por la Francia Insumisa, pero al final tenemos un gobierno que de nuevo depende de la ultraderecha. Yo creo que esas autoridades europeas que se llenan la boca hablando de derechos humanos, hablando del jardín europeo, pues en buena medida son responsables de la normalización de nuevas fuerzas de origen fascista que están teniendo muchísimo éxito en todas partes. Pero Francia sienta hoy en el banco de los acusados a Marine Le Pen. Bueno, esto es un procedimiento de tipo judicial. Eso es diferente a lo que representa No, te entiendo. Que Macron, que dijo, no, vamos a las elecciones para frenar a la extrema derecha. Y después de que es la izquierda quien frena a la extrema derecha, Macron organiza un gobierno que depende... Bueno, basta con la ultraderecha. Vergonzoso. Pero bueno, aquí hacemos un análisis precisamente del asunto de Austria, que luego vamos a ver, ¿no?, a nivel nacional, no ya a nivel político, que vayan apareciendo grupos, espacios políticos que le pasan por la derecha a Vox, sino que en el día a día vemos cómo los nazis, ya presuman en redes sociales, hacen discursos de exterminio, incluso en prime time también vemos estos discursos, y vemos también cómo se hacen scratches y cómo se permite, bueno, pues en un derbi como el Real Madrid-Atlético de Madrid, bueno, pues que ese frente atlético, que hay tipos haciendo símbolos nazi, pues, bueno, pues sean defendidos, ¿no?, por una plantilla y por un entrenador, que me parece lamentable. Así que, bueno, evidentemente son factores que nos dice que las cosas no se están haciendo bien. Es decir, que luego, bueno, nos llevamos la mano a la cabeza, pero evidentemente antes de la Z vienen muchas letras, ¿no?, la A, la B, la C, y luego finalmente pues llegas a la Z de nazi.
y no es de casualidad, no es espontáneo, ¿no? Nos vamos ahora hasta Austria, donde el partido ultraderechista fundado por nazis, el FPO, ha sido el más votado en las elecciones legislativas. De esta forma, la ultraderecha se impone en Austria por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, obteniendo el 28,8% de los votos, por delante de los conservadores que se quedan en el 26,3%. Por su parte, los socialdemócratas acaban como tercera fuerza con el 21,1% de los votos. Los verdes, socio minoritario de los conservadores en el gobierno, pierden más de 5 puntos y son relegados a la quinta posición. El ultraderechista FPO, partido aliado con otras formaciones de extrema derecha como Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni o del Fidesz húngaro de Víctor Orbán, ha logrado su mejor resultado electoral, superando su victoria en las elecciones europeas. Ahora el interrogante es quién formará gobierno en Austria. El FPO necesita un socio y de momento los conservadores han afirmado que con sus votos no gobernará la ultraderecha. Nos vamos ahora hasta Austria, donde el partido ultraderechista fundado por nazis, el FPO, ha sido el más votado en las elecciones legislativas. De esta forma, la ultraderecha se impone en Austria por primera vez. Bueno, pues esto ha ocurrido, pero fijaros que esto es de hoy, es de hace unas horas. Jean-Marie Le Pen, padre de la lideresa ultraderecha y fundador de Frente Nacional, cantando con neonazis de Blood and Honor en su casa hace 2 días. Hoy debería declarar en el juicio contra él por malversación, pero está exento de ir por motivos de salud. Les digo que, bueno, pues neonazi por todos lados, everywhere. Y fijaros que a nivel nacional, pues Bimboficadas, que creo que es el podcast de Samantha Hudson y María Barrier, pues fueron boicoteados por un grupo de neonazis, ellos o que vayan encapuchados, ¿no? Como luego veremos a gente del Frente Atlético, bueno, quedaron como unos parguelas, ¿no? Fijaros cómo los echaron. Vamos a ver el momento. Dice: anoche durante el directo de nuestro podcast en Valencia irrumpieron 4 nazis en la sala con la intención de intimidarnos bajo el lema pasamos y pasaremos. Bueno, vamos a ver lo que ocurrió. Yo había tranquilamente en plan. Espera. Le dicen a tomar por culo. Bueno, fijaros que fuera fascista de nuestros barrios. Ayer, mientras nos encontramos realizando nuestro podcast en directo en Valencia, un grupo de nazis trataron de hacer un escrache y se levantaron de la butaca para increpar a Samantha. Estas personas pertenecen a una agrupación fascista que presumía de lo sucedido en sus redes sociales, donde además de instigar a sus seguidores a ejercer violencia contra nosotros y publicar un sinfín de amenazas, colgaban un vídeo de los acontecimientos con el caption pasamos y pasaremos. Habéis pasado, sí, comprando las entradas. Y todo para soltar 4 estupideces que una chica rubia de 24 años os eche del teatro. Sin embargo, a pesar de que este haya sido un espectáculo bochornoso sin más trascendencia, os pedimos a todas nuestras seguidoras que tengáis cuidado, que os protejáis y sobre todo que os colectivicéis, no pasarán. Firmada Bimboficadas. Bueno, vamos a ver precisamente desde el punto de vista de la cuenta esta Núcleo Nacional, que ya hablamos cómo fue potenciada en su inauguración por el entorno de Elon Musk. Ya sabéis que Elon Musk ha apostado todo al racismo, a fomentar discursos racistas. Y que, bueno, todo esto se está permitiendo. No sé si la justicia actuará, pero esto es una realidad. Ya hemos hablado bastante de ello. Y estoy bastante de acuerdo con este tuit. Pagan una entrada, van con pasamontaña, bastante cobardes, por cierto. Gritan literalmente 2 frases que no se entienden. Llaman sojas a agentes que consigue echarlo en 15 segundos. Y terminan diciendo somos mejores. Ridículo histórico. Vamos a verlo desde el punto de vista de ellos, que se creen muy valientes. Jóvenes de Núcleo Nacional ponen a bailar a una sala de sojas estrogenadas y a un hombre con peluca. Somos mejores, pasamos y pasaremos. Bueno, vamos a ver desde su punto de vista, que creo que han hecho bastante el ridículo. Amor, pero es que a él se la pela. O sea, él tiene una capacidad. Samantha, hablando de esto, ¿cuál es tu opinión acerca de tus comentarios pedófilos? Como este, en mitad de la calle Mallorca, en Málaga, que la niña de 8 años, informatísima, acaba de pasar. Cuidado que viene.
ahí los echa y lo graban. Y lo publican. Qué ridículo. Podríamos mandar a la chica esta al Metropolitano, ¿no? Del Atlético de Madrid. En fin, bueno, vamos al bloque Atlético de Madrid, empezando por su presidente, que hacía estas declaraciones previas al derbi, hablando de los gritos racistas o, bueno, incluso... ya sabéis que el historial de Frente Atlético tiene varios asesinatos en su mochila y que, bueno, pues siguen yendo al campo y que son defendidos por este señor diciendo que ni son racistas ni antirracistas, ¿no? En fin, extremo centro. Fijaros porque lo ha dicho así, que en el Atlético de Madrid ni son racistas ni son antirracistas. Bueno, yo creo que hay una cosa que está muy clara, ¿no? Yo creo que en Atlético de Madrid no considero que haya nadie antirracista, ni racista, ni de ningún tipo. Es una afición ordenada y que como todas las aficiones pues tiene su grupo. Es una afición ordenada, eso de ordenada suena un poco de aquella manera. Que son los que mueven todo este tipo de temas, ¿no? Nosotros estamos siempre a favor de la tranquilidad, de que los partidos se jueguen bien, la gente va con sus niños, con su familia. Vamos a escucharlo otra vez porque esto no tiene precedentes. Bueno, yo creo que hay una cosa que está muy clara, ¿no? Yo creo que en Atlético de Madrid no considero que haya nadie antirracista, ni racista, ni de ningún tipo. Pues una afición que ni son antirracistas, ni son racistas, ni nada que se le parezca, ¿no? En fin, tremendo. Bueno, vamos a ver gente normal en el fondo del Metropolitano, digamos que estos pertenecen al grupo de Ultrasur, pues en la misma línea, no sabemos si son incluso los mismos que hemos visto hace un rato, encapuchados y esto, bueno, que no deberían de estar lanzando objetos, pero un montón de hecho se suspendió el partido, estuvo 20 minutos suspendido por el lanzamiento de objetos que luego, bueno, dicen que era Courtois, el portero del Madrid, el que provocaba. Yo me voy a quedar con, bueno, fijaros, ¿no? Pidiendo taxi, ahí veis 1, 2, 3, 4, 5 manos pidiendo taxi en este fragmento, bueno, de este grupo que, bueno, pues son los niños mimados. Claro, porque no es ninguna tontería. Dentro de los aficionados que tiraron mecheros a Courtois, que tiraron un montón de objetos aparte de mecheros, bueno, pues uno tenía una navaja así de simpática, ¿no? Un poquito nazi, también podríamos decir. Y bueno, el historial que tiene este grupo es bastante... tremendo, ¿no? Con varios aficionados de otros clubes pues asesinados. La verdad es que súper lamentable el asunto este. Bueno, fijaros porque no solamente fueron a apoyarlo o a negociar cuando suspendieron el partido por tirar objetos, sino que luego, y fijaros, esta imagen dice mucho, la plantilla del Atlético se acerca al fondo del Frente Atlético tras el partido a agradecer su apoyo y parte del estadio lo abuchea. Es decir, que estos que están ahí, que son los que han montado el lío, son a los que se dirigen y van a aplaudirle y a apoyarle. Y fijaros los pitidos que le hace el resto del campo. ¿Veis? Los silbidos del resto del... En fin, me parece lamentable. Aparte, luego en declaraciones también lo han justificado. Bueno, aquí no solemos poner contenido de periodismo deportivo, pero en este caso creo que Paz González hace una reflexión con la cual concuerdo bastante, ¿no? Que estos tipos encapuchados y con la adscripción política o antipolítica que ya sabemos, siguen estando ahí, y no solamente que sigan, se les permita. Esto es como la fake news. No es que se esté combatiendo con la fake news, no, es que los premian. Bueno, esta gente los premian, los miman, los cuidan. Bueno, ¿qué hay ahí? ¿Qué pasa? ¿Por qué se permite esto? A mí me ha parecido vergonzoso lo que ha hecho Simeone. Me explico por qué el Atlético de Madrid, oyendo a Simeone, oyendo a Petón, oyendo a Coque, no se atreve con el Frente Atlético. Yo llevo en esto 30 años, he visto cómo han desaparecido los Ultrasur del Bernabéu o los Boixos del Camp Nou, y este grupo que está involucrado en 2 asesinatos sigue teniendo gente peligrosa y chunga ahí. El club nunca se ha atrevido a meterse de verdad en el fondo. Se permite tíos enmascarados, pero es que luego, en las declaraciones, que a mí es lo que más me preocupa, sale Simeone justificando. Dice, no es justificar, pero les han provocado. Y Coque, sin decirlo tan claro, que ahora lo dirá en rueda de prensa, también. Entonces, claro, no me extraña. Para mí hay un 99% de atléticos y probablemente un 89% del estadio que no quieren saber nada de esta gente. Que quieren tener el club que tienen, pero sin avergonzarse de vez en cuando por Jimmy, por Aitor Zabaleta, porque la líen en un viaje. Que Jimmy y Aitor Zabaleta son víctimas de este grupo, los asesinaron. Es tremendo, pero es así. Etcétera, etcétera. Me ha parecido lamentable que Simeone
lo justifique, porque lo está justificando, y que encima pida sanción para Courtois comparando una acción con la otra. Creo que esta semana ha dado una lección Valverde y el Atlético de Bilbao, y los capitanes del Atlético. Hoy el Atlético de Madrid acabó yendo a aplaudir a ese fondo en el que estaban los que han lanzado cosas. Y tíos encapuchados o enmascarados, que yo creo que no se atreve ni la policía a entrar ahí directamente. Me ha parecido lamentable. Para la imagen del fútbol español, pues es un cante que se pare un partido como el derbi, pero es más lamentable que el club no se atreva con el Frente Atlético. Y las declaraciones... Y lamentable, no ya 20 minutos, un partido que el Real Madrid, bueno, un derbi que se ve en todo el mundo y que se para porque lanzan objetos 20 minutos y en ese parón se van los jugadores y el entrenador a negociar y luego van a aplaudir al final del partido. Sí, vamos, la imagen lamentable. Aparte, esta es la imagen, dos tipos, varios tipos tapándose la cara y dos con yo qué sé, pasamontañas, ¿no? No sé qué simbología lleva, pero vamos, este de la derecha tiene pinta de que la simbología es un poquito nazi. Del Cholo son vergonzosas, o sea, es de un ultra. Bueno, luego que si crece la extrema derecha, los neonazis, bueno, pues sí, en sitio así. Fijaros porque en el mismo partido, dice aquí Fonsilveza, ayer unos nazis del Atlético cantaron gritos racistas a la seguridad del Metropolitano, o sea que se acabó llevando al joven brasileño que se encaró con ellos. Esto pasó en el mismo partido, ¿eh? Esto es en un lateral, esto no es en el fondo sur. Pues nada, al que se llevan al final es al que han estado insultando. Bueno, por cerrar este asunto y llevarlo al ámbito político, fijaros porque Emilio Delgado ha hecho una reflexión al respecto, y de esto creo que ya hablamos hace unos días. Hoy muchos lamentan que grupos nazis obligaran a suspender el partido de ayer en Madrid. Hace 2 semanas hubo quien consideró que esto no es un problema. Y fijaros que PP y Vox, sorpresa, rechazaron en la Asamblea de Madrid investigar las bandas nazis, ¿no? Bueno, esa es una, y la segunda, la reflexión precisamente en la Radio Nacional, pues precisamente hablando de este asunto. El fascismo campa a sus anchas en los campos del fútbol. Cuando hablamos del Frente Atlético, además hablamos de 2 asesinatos a sus espaldas. Aitor Zabaleta, de la Real Sociedad, Jimmy, del Deportivo de La Coruña. Y lo que vimos ayer es terrible. Lo que vimos ayer comenzó con unas declaraciones del señor Cerezo diciendo: aquí no somos ni racistas ni antirracistas, que es como una expresión de ese ni feministas, ni machistas, ni nazis, ni judíos, ni fascistas, ni antifascistas, que revela un problema político muy grave que hay en los campos de fútbol. Y lo que vimos ayer también con los jugadores de compadreo, con neonazis, que en el Frente Atlético hacen el saludo romano, cánticos racistas, ya digo, 2 asesinatos a sus espaldas. Bueno, pues efectivamente esto forma parte de un ecosistema en el que el fascismo es bienvenido. Bueno, yo creo que el fútbol es una pasión. Es pasión, por supuesto, pero también hay pasión en el baloncesto. Sí, claro. Pero probablemente el fútbol sea una pasión de masas, incomparable a nivel mundial con ningún otro deporte. Tú viajas por el mundo y para mantener una conversación en inglés con cualquier ciudadano de cualquier lugar del planeta, el fútbol se convierte en un lenguaje común. Cualquier persona del planeta Tierra mínimamente aficionada al fútbol conoce al Barcelona, al Real Madrid, y digamos que es una pasión de masas en donde el auge del fascismo no es una cosa exclusiva de España, ocurre en muchos otros países, y como cualquier pasión es un terreno en el que se pueden dar pues diferentes cosas. O sea, yo creo que el fútbol puede ser un espacio de valores sanos para la educación de los niños, de sana competitividad, pero también es un espacio en el que se desarrollan las pasiones de la manera más peligrosa. Esto lo enseña la historia del siglo XX, no es algo tan extraño. Tan peligrosa como irracional. Bueno, claro, pero efectivamente, pero es que el fascismo históricamente tiene esos elementos de irracionalidad en su expresión italiana, en su expresión alemana, en su expresión española. De lo que se trata es que el antifascismo forme parte de la manera en la que afrontamos el deporte, pero claro, si hay directivos deportivos que te dicen, no, aquí ni racistas ni antirracistas, ni fascistas ni antifascistas, pues ya sabemos lo que significa eso. Tal cual, ¿no? Lo de Cerezo es tremendo. Bueno, para cerrar con buen humor. Bueno, fijaros, esta IA que ha traducido al inglés perfecto un discurso de Adolf
Hitler. No sé si lo habéis visto, pero bueno, creo que merece la pena. Atender. A number of TikTok users have been posting videos that use AI to translate Adolf Hitler's speeches into English. Let's take a look. They're eating the dogs. The people that came in, they're eating the cats. En fin, bueno, pues lo dicho, aquí ya vale cualquier cosa, está permitido todo, estamos en el salvaje oeste y bueno, la hegemonía de la derecha, por desgracia, son antidemócratas que usan la mentira y el odio como principal herramienta, y la hegemonización no solamente es en el ámbito político, también en el comunicativo y yo diría que hasta en el judicial, ¿no? Pero es así, y en el económico, y claramente yo ni siquiera le llamaría ultraderecha, es un espacio antidemocrático que bueno, que tiene pues afinidades, ¿no? Con espacios de este tipo, o bueno, con la exterminación, ¿no? De personas por su forma de pensar, por su forma casi de caminar, ¿no? Pero dependiendo del color de piel, de la nacionalidad, de la religión, bueno, en fin. Ojalá y nos demos cuenta o no sé, nos pongamos a leer un poco, ¿no? El blanqueamiento es tremendo, pero precisamente hoy yo os recomiendo, ¿no? Que veáis o que os informéis, por ejemplo, ¿no? Hoy se cumplan precisamente 59 años del golpe militar en Indonesia, financiado por la CIA y todo esto, donde las mentiras, es decir, se cepillaron a más de 1 millón de personas, principalmente a comunistas, a toda la militancia del Partido Comunista, a chinos, porque eran extranjeros y tenían una doctrina, bueno, había que exterminar al extranjero, y luego los ateos, porque no eran religiosos, ¿no? Y bueno, pues Suharto, que era el dictador más corrupto de la historia en todo el mundo, estuvo más de 33 años y todo esto se permitió, y la principal herramienta fue las mentiras. De hecho, el golpe de Estado fue con una acción de falsa bandera, precisamente, bueno, de hecho, tengo por aquí, fijaros, es el 30 de septiembre de 1965, ¿no? Fijaros porque, adivinar quién estaba por aquí. Ahí está, Reagan, creo que en este no aparece, pero por ahí también hay fotos con Juan Carlos I. Bueno, fijaros, yo os comentaba, ¿no? Lo de los grupos paramilitares que, bueno, pues toda esta gente hace. Esto es Juventud Pancalisa, que ya se fundó durante la dictadura esta y se financiaba y hacían pues las acciones que no podía hacer el gobierno. Bueno, pues lo hacían, ¿no? Por eso lo de los grupos pandilleros, vamos a limpiar las calles, me suena mucho a cosas como esta, ¿no? Sekali lagi, perlu kami sampaikan kepada seluruh kader muda Pancasila. Por exterminar a los comunistas, por luchar contra los neocomunistas y la extrema izquierda, y contra todos aquellos que quieren destruir. Hombre, este es Juan Carlista también, amigo de las costumbres del rey Juan Carlos. Definitivamente. En fin, os recomiendo el documental. Fijaros, ¿no? Lo que os decía, ¿no? El 30 de septiembre de 1965, militares entrenados por la CIA asesinaron a 6 altos mandos del ejército indonesio, se culparon a los comunistas en una operación de falsa bandera que se difundieron en todos los medios en la televisión y que con eso justificaron el golpe de Estado y la masacre de millones de personas. Curiosamente, ahí tenéis el listado de los más corruptos de la historia. Bueno, Suharto es el más corrupto de la historia por cantidad de dinero robado. Y fijaros lo que os decía de la foto, aparte de Reagan, fijaros quién también era amigo de Suharto. Bueno, ahí lo tenéis, el rey Juan Carlos, pues, Juan Carlista, son también de la corriente de Juan Carlos. Bueno, el acto de Mata, lo recomiendo, está en YouTube, lo he publicado justamente hoy que se cumple el aniversario, porque os explicará un montón de cosas que pasan hoy y que, bueno, a veces financiado por los Estados Unidos, otro no, pero es tremendo, ¿no? Por ahí también podéis leer el método Yakarta, que, bueno, pues fue como digamos, fue el precedente de lo que luego hicieron en América Latina, ¿no? En Chile, Argentina, y que al final creo que toda esta hegemonía que están llevando a nivel internacional, más que de derecha a izquierda, están muy orientados a esto que ya pasó y que se llevó por delante a millones de personas. Así que bueno, ahí os quedó la recomendación hecha y yo creo que los errores del pasado deberíamos aprenderlos para no volverlos a repetir. Y la verdad es que el abismo es tremendo, ¿no? Yo os digo que hay mucho desconocimiento de estas situaciones, pero os va a recordar tanto a lo que ocurre aquí o lo que ocurre en América Latina que da un poco de miedito, ¿no? Que se repita la historia. Pero bueno, ahí queda hecha la recomendación.
Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.